Arratsalde guztioi, ezer baino lehen, beti egiten dugu bezala, eskerrak eman erakusketa berri honen inaugurazioa gerturatu zela guztioi. Ikusiko ez duen bezala, erakusketa hau ez da agian hemen ohikoak diren pintura, kuadroen eta erakusketa bat. Oraingoan argazki erakusketa batekin gatoz. Erakusketa izan burua natura bizia, naturaleza anima da. Eta bueno, tituluak esaten duen bezala, ez pixkat naturak ematen dituen hainbat aukera aprobetxatuz egindako argazkiak dira. Bai animaliei, gehien bat argazkiei, eta baita ere hainbat paisai guztiak ere ikusgarria direnak, ezta? Argazki gilean gero ondoan daukagu, bakartxoan nintzen da solo da, bere iruñatik dator. Eta urte asko dara mantzaia argazki nintzen, eta hainbat erakusketa egindakoa da, eta mozuetzako gore hori badazu gure artean izatea. Eta nik uste dut, beti dugu bezala, hitza duako protagonistari berari emango diogu. Bueno, agradeceros que hayáis venido a la inauguración y esperar que os guste mucho la exposición. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es en concreto la exposición y mi trabajo, ¿no? Pues como veis, se trata de fotografías de naturaleza pura y dura, o sea, no hay manipulación en ninguna de ellas, ni mecánica, ni técnica, ni de Photoshop, o sea, lo que veis es lo que haría en el momento de la captura. Me gusta trabajar eso con todo natural, sobre todo me gusta trabajar sobre lo que hay, todo natural, ¿vale? Y lo que hay detrás de esto son muchos años de trabajo de campo, llevo unos 20 años en la fotografía y estas fotos es un resumen, digamos, de los últimos 7-8 años de trabajo, más o menos, Pero para estas fotos también había que haber metido muchos años antes para aprender técnica, campeo, en fin, un poco todo, ¿no? Esto no es como coger y decir, venga, me voy al monte y seguro que salga alguna foto bonita, ¿no? Normalmente, además, con los años ya no vas al monte con la cámara a hacer fotos, al revés, te haces trabajo previo, después de muchos años de experiencia y tal en el monte, y ya vas con una idea normalmente clara. Vas a coger una luz o vas a la espera de un animal, muchas veces no surge y te vuelves a casa sin la imagen, pero normalmente con los años se funciona así. Sí que quiero recalcar una cosa, que para fotografía de paisaje, que aparentemente puede ser más sencilla que la de fauna, ¿no? Que fauna, pues todo el mundo es consciente de la dificultad que tiene, porque, que haya ido al monte sabrá lo difícil que es ver un bicho, ¿no? Si es un ave la puedes ver, pero no a la distancia suficiente como para hacer una foto tan cerca, ¿no? El tema del paisaje, que aparentemente, insisto, puede parecer más sencillo que el retratar fauna, pues muchas veces no lo es, al menos si quieres hacer paisaje, buen paisaje, o sea, no la típica foto de un monte normal, no. Si quieres sacar, por ejemplo, una foto, por ejemplo, esta que tengo al lado, esta saturación, insisto, no hay retoque, o sea, soy anti-retoque, y en mi ficha técnica que está ahí podéis ver que es una cosa que dejo clara, los animales son todos salvajes y las fotos no tienen retoque, ¿vale? Por ejemplo, para sacar esta saturación tan bestia de colores, necesitas lluvia, mucha lluvia, o sea que hay una humedad tremenda. Concretamente aquí hubo 4 días que no paró de llover. Esto es el Valle de Pineta, que está al lado del Valle de Ordesa, que igual será más conocido por todos. Está dentro del Parque Nacional, pero es un valle que está al lado. Y estuvo 4 días lloviendo sin parar. Y cuando entonces todo el mundo espera en casa que deje de llover tanto, porque, pues es entonces cuando los locos, como digo yo, de la fotografía salimos a buscar, por ejemplo, esta saturación o estas nieblas. El tema de las nieblas, que da una creatividad muy potente a las fotos. Se me ocurre esa, por ejemplo, la grande, la de Ibón de Basa la Mora, porque claro, yo quería reflejar la montaña en el Ibón. Ibón, digo, los Ibones se llaman a los lagos de montaña, ¿vale? De origen glaciar. Entonces un día iba y se nublaba, otro día iba y hacía un poquito de viento y ya no se reflejaba la montaña como yo quería. En fin, pues lo que pasa, ¿no? Entonces, insistir eso, que la fotografía de paisaje no es tan sencilla como pueda parecer, comparándola con la de fauna. Y a fauna pues me gustaría recalcar un poquito el tema del quebrantahuesos, que es una especie que me tiene enamorada.
pero la verdad es complicada. Para empezar, es una especie en peligro de extinción y bueno, ya solo por eso pues la dificultad física que tiene el ver esta especie pues ya es grande. Y aparte, bueno, se mueve en zonas muy protegidas, tú tampoco puedes ir y ponerte en cualquier lado a hacer una espera, necesitas permisos, bueno, eso es un tema complicado, pero bueno, como os he dicho, soy muy cabezona, le llevo siguiendo muchos años y al final pues, muestra, por ejemplo, esa foto que para mí es una de mis fotos preferidas, entre otras cosas por el tipo de luz que tiene, que es luz nadir, que es una luz que proviene desde abajo, que en la naturaleza es muy difícil, ¿no? Es muy raro que provenga la luz de abajo. Bueno, pues será que estaba nevado, hacía sol, y este ejemplar pasó lo suficientemente bajo como para que el reflejo de la luz con la nieve rellenase todo el plumaje, y debido a ese tipo de luz pues se le ve esa luz tan especial, ¿no? del color del plumaje. Y bueno, podría hablar de cada una de ellas, pero tampoco quiero meteros aquí una chapa. Si alguien tiene preguntas, estoy encantada en responder o en aclarar dudas o...